Buenas tardes. En este laboratorio veremos cómo implementar un controlador PID mediante circuitos analógicos. Antes de ello vamos a recordar que la bucla de control es la fundamental o la básica, es la que se compone por el bloque planta, el bloque controlador, ¿sí? El elemento diferencial y la realimentación. Entonces, básicamente tenemos que cuando tenemos la consigna o el set point, este se resta con la salida para determinar el error. El error es la señal de entrada hacia el controlador y el controlador genera una acción de control sobre la planta para mantenerla en su punto de control. Pero bien, esta bucla básica, ¿sí?, se desglosa cuando la planta posee actuador y sensor, ¿sí? Normalmente va a ser así, ¿sí? Aunque hay plantas como por ejemplo circuitos eléctricos o circuitos electrónicos que no necesariamente tienen actuador y sensor. Pero si se tratara por ejemplo un motor pues que acciona una banda transportadora, ¿sí?, y se desea controlar la velocidad, pues la planta es la banda, el actuador es el motor y el sensor pues el encoder o algún taco generador que mida la velocidad. Entonces si pasara eso, entonces esta bucla básica se desglosa en esta un poco más amplia, en donde tenemos pues el set point, el mismo diferenciador, el controlador, el bloque del controlador, pero la planta se divide entre o se desglosa entre el accionador, que es el mismo actuador, y el sensor. Entonces, entre el sistema a controlar y el controlador tenemos el actuador, ¿sí? Y en la retroalimentación tenemos el sensor que mide la variable a controlar. Ahora bien, el controlador normalmente emite una señal o una acción correctiva, pero esa acción correctiva es dirigida hacia el actuador y ese actuador es un elemento de potencia, ¿sí? Y esa acción correctiva carece de esa potencia que requiere el actuador. Entonces, para ello es necesario emplear nuevos bloques para desglosar aún más la bucla de control. Por eso nace lo que es el accionamiento de potencia o el driver. Entonces, entre el actuador y el controlador va a haber un bloque que va a ser esa interfaz, ¿sí?, entre el controlador y el actuador para lograr que la señal del controlador digamos sea amplificada al nivel de potencia que requiere el actuador. Por otra parte, después del bloque sensor vamos a tener otro bloque que es que pues el sensor solo detecta la variable física, pero esa detección debe ser llevada a un acondicionamiento especial, ¿sí?, que se trabaja en instrumentación. Entonces, esta pues sería la bucla de control, ¿sí?, más completa para tener en cuenta en la implementación, ¿sí? Tendríamos set point, controlador, el accionamiento de potencia o driver, el actuador, el sistema, ¿sí?, el sensor que mide la variable a controlar y el circuito de instrumentación que acondiciona la señal. Ok, teniendo en cuenta eso, ¿sí?, que este es el diseño, vamos a ver cómo llegar entonces a la implementación, ¿sí? Recuerden que la implementación es usar elementos de hardware para llevar a cabo el diseño. Bien, a continuación entonces describimos lo que es la ecuación del controlador PID. Hay muchas ecuaciones del controlador PID, sin embargo vamos a ver dos de ellas. El PID en su forma estándar está expresada mediante esta función de transferencia. UDS es igual a KP por 1 más 1 sobre TIS más S por TD que multiplica a EDS. ¿Qué son esos parámetros? KP es la ganancia proporcional, la cual no tiene unidades. TI es el tiempo integral en segundos. TD es el tiempo derivativo, también en segundos. UDS es la señal de control o la salida del controlador. Y EDS es la señal del error o la entrada al controlador.
Recordemos que PID quiere decir un controlador que tiene tres componentes: proporcional, integral y derivativa. ¿De acuerdo? Esta misma expresión, si se le saca la inversa de Laplace, pues tendríamos que esta sería la expresión en el tiempo, ¿sí? Como vemos, Kp, aquí tenemos el error más la constante integral o el tiempo integral, el inverso del tiempo integral, por la integral del error más la derivada del error por el tiempo derivativo. Bien, esa es la forma estándar. Hay otra forma que se denomina el PID paralelo, ¿sí? Que es muy similar a la anterior, solo que aquí se expresan los parámetros del PID en tres ganancias. Desaparece lo que es el término integral y el término derivativo. Entonces tenemos Kp, ganancia proporcional, más Ki sobre S, que es Ki, la ganancia integral. Bueno, realmente aquí no son segundos, ¿sí? Todas las ganancias no tienen unidades, ¿sí? Aquí hay un error, me disculpan. Kd es la ganancia derivativa, UDS es la salida del controlador y EDS la señal del error. Bien, entonces tenemos dos formas. Ahora bien, hay controladores, ¿sí?, que sintonizan sus parámetros usando el PID paralelo, y habrán otros en los cuales se sintonizan los parámetros usando el PID estándar. ¿Qué pasa si haciendo el diseño yo calculé las tres ganancias, pero necesito implementarlo en la forma estándar? Entonces hago la relación, calculo los parámetros que me hacen falta. Entonces, si tengo Kp, Ki y Kd y debo hacer esta implementación, entonces lo único que hago es que Kp en ambos casos es igual, pero Ti, ¿a qué sería igual? Ti es igual a Kp sobre Ki y Td es Kd sobre Kp. En caso contrario, si tuviera Kp, Ti y Td y quiero encontrar las ganancias, pues entonces hago uso de estas ecuaciones. Ki es igual a Kp sobre Ti y Kd es Kp por Td. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Bueno, entonces tenemos cómo es, entonces, teniendo en cuenta las ecuaciones del PID que vimos, cómo es entonces el controlador PID estándar, ¿sí? Entonces tenemos que todo esto era antes el bloque de controlador que teníamos, pero como ahora estamos metiendo el PID, pues el PID en su forma estándar sería, siguiendo la ecuación, 1, ¿cierto? Es más, tenemos el componente 1, el componente 1 sobre T y S y el componente TD por S. Habíamos visto, ¿sí?, que esas tres deben sumarse, ¿sí? Aquí tenemos el sumador donde las tres señales, ¿sí?, se suman. Obviamente a las tres les entra el error, ¿sí?, el error, y eso después multiplica Kp. Y aquí tenemos toda esta salida multiplica Kp. Ahora el PID paralelo, ¿sí?, sería Kp, Ki sobre S, Kd por S, recién el error como entrada, se suman y esa es la señal del control. ¿De acuerdo? Entonces ya cada vez nos vamos acercando más a la implementación. Estamos desglosando la bucla, estamos ahora desglosando el controlador para entender luego de forma electrónica qué circuito estamos diseñando. Bien, entonces la implementación analógica, ¿sí? En la implementación analógica, ¿sí?, vamos a diagramar el PID estándar. Entonces, el PID estándar me dice, tengo que montar un integrador, tengo que montar un derivador y tengo que montar un amplificador de ganancia 1. Si vemos acá, ahí tenemos esos tres componentes. Este amplificador inversor, al ser R y R, me va a generar una ganancia 1, ¿sí? Esta forma es la forma de un integrador, ¿sí?, donde aquí vamos a tener a la salida, aquí a la salida vamos a tener 1 sobre el producto de RI por CI y la integral del voltaje de entrada, que sería en este caso la señal del error. Acá abajo tendremos esta forma que es la de un derivador, donde acá vamos a tener RD por CD por la integral de la señal que entre. En ambos casos, todos esos tres elementos, el integrador, derivador y este amplificador de ganancia 1, sacan
¿sí? O a su salida generan una señal negativa, ¿sí? Porque son inversores. Ahora bien, todo esto que está aquí es un sumador inversor. Entonces, ¿qué tenemos? Que las tres señales llegan a tres resistencias de igual valor, ¿sí? Y al entrar a este sumador, ¿sí? Entonces vamos a obtener la suma de estas tres señales del PID y se le va a agregar una ganancia, ¿sí? Entonces, este sumador, entonces me está implementando este sumador de aquí y el KP. Por eso se dice, o por eso deducimos, que KP, ¿sí? KP es igual a R4, o sea, el valor de la resistencia a de la realimentación del sumador, o acá a la salida del sumador, R4 sobre R3, que es cualquiera de estas tres de aquí, el valor de R3, ese va a ser el valor de KP. Y TI va a ser el producto entre RI y CI aquí en el integrador, y TD va a ser igual a RD por TD aquí en el derivador. Entonces, de esa forma implementaría analógicamente con amplificadores operacionales el PID estándar. Vamos a hacer un ejemplo. En este caso vamos a tomar una planta. La planta va a ser un circuito electrónico. Recuerden que una planta puede ser un sistema mecánico, un sistema eléctrico, un sistema electrónico, un sistema hidráulico, un sistema térmico. En este caso, por facilidad, vamos a implementar un sistema electrónico como sistema físico. Este es el circuito que se va a llevar a cabo. Es un circuito conocido como el filtro de Sallen-Key de segundo orden. Y si a este circuito se le somete a una prueba de escalón, en este caso 2.5 voltios se le va a aplicar a la entrada, pues aquí a la salida, gracias al osciloscopio, vamos a obtener esta respuesta. Como vemos, esa es la respuesta a un sistema de segundo orden subamortiguado. Y lo que podemos ver aquí es que pues él llega a 12 como valor final, pero la entrada fue 2.5, o sea que esta es una planta a la que no le vendría mal la implementación de un controlador PID, porque ¿qué espera uno de un sistema a controlar? Que lo que yo le ingrese a la entrada, ¿sí?, a la salida se alcance el mismo valor, ¿sí? Es decir, si yo a un aire acondicionado le digo quiero que enfríe el recinto, o quiero que mantenga el recinto 24 grados, ¿sí?, pues yo espero que esa temperatura se alcance, ¿sí? Entonces esa es la funcionalidad de un sistema de control. Entonces aquí tenemos la oportunidad de implementar un controlador para mejorar esta respuesta. Bueno, obviamente la importancia de la respuesta a un sistema es porque nos permite extraer cierta información que nos va a permitir encontrar cuál es la función de transferencia de este sistema. ¿Y por qué es importante encontrar la función de transferencia? Porque con base a la función de transferencia yo puedo calcular los parámetros del controlador. De otra forma debo recurrir a otros métodos, pero menos efectivos. Y pues lo mejor es contar con la función de transferencia del modelo, ¿sí? Por eso cuando es imposible hacerlo matemáticamente, pues se recurren a métodos experimentales para encontrar la función de transferencia del modelo, ¿sí? En este caso, a partir de la respuesta que fue obtenida a través de simulación o puede ser físicamente con un osciloscopio también, a partir de estos datos que ya fueron graficados, yo puedo extraer de esta gráfica cierta información como el máximo pico, que sería el voltaje máximo que alcanza esta, que sería más o menos 16.65, menos el voltaje final, que son 12.12, sobre el 12.12, eso me da que el máximo pico es 0.37. Ahora, a partir del máximo pico y usando esta expresión, puedo calcular zeta, que es 0.29, el tiempo de estabilización es más o menos de 1.1
podríamos verlo ahí, es más o menos de 1.4 segundos. Entonces, empleando esta fórmula y ya teniendo cita, pues despejo omega n y encuentro que omega n es 9.55. K es igual al valor final menos el valor inicial, 12.12 menos 0, sobre U final menos U inicial. U final es ¿cuánto? La entrada 2.5, EU inicial fue 0 voltios. Entonces aquí tenemos que K es 5.06, recordando la forma de un sistema de segundo orden. Entonces tenemos que, reemplazando estos valores ya calculados, tendríamos que la función de transferencia sería 641.93 sobre S al cuadrado más 5.71S más 91.35. Ya tenemos la función de transferencia, entonces vamos a implementar la bucla de control. Dado que este es un circuito donde no hay pues actuadores, no hay sensores, ¿sí? Entonces la bucla de control a usar pues sería la más sencilla de todas, controlador planta, y es lo que vamos a hacer a continuación en MATLAB, ¿sí? Vamos a implementar esta bucla y a encontrar los parámetros del controlador PID. Bueno, bien, estando aquí ya en MATLAB, nos vamos a dirigir acá a Home y aquí en este botón que dice Simulink Library damos clic y él nos abre la siguiente ventana. Toca esperar. Bien, esta es la ventana que sale después de haber dado clic en el botón Simulink. Aquí pues vamos a dar en la opción nuevo, dependiendo pues la versión el icono cambia, pero asegurémonos de que diga New Model. Damos clic y esperamos a que se abra una ventana de trabajo. Ok, aquí tenemos entonces el área de trabajo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que entre estas dos ventanas vamos a encontrar los elementos para llevar a cabo el montaje de la bucla de control. Bien, entonces aquí donde está Simulink, aquí en esta primera opción, aquí traduce algo como bloques usados comúnmente. Aquí entonces vamos a buscar dentro de continuos, vamos a buscar los bloques que necesitamos. Ok, bueno, había tenido problemas, como estaba un poquito lento el computador, pero entonces aquí en Commonly Used Blocks encontramos esto, en Continuous encontramos estos otros elementos y así para cada opción, ¿sí? Entonces aquí de la primera opción de bloques usados comúnmente vamos a buscar, y aquí nos sirve por ejemplo el scope, que es como el graficador. Bueno, arrastramos con clic sostenido, vamos a arrastrar el sumador, que también aquí se llama sumador, pero pues tenemos que tener en cuenta que hay que cambiar uno de los signos porque él actúa como diferenciador, ¿sí? Vamos a sacar este multiplex mux, ya vamos a ver para qué sirve. Vamos también bueno, aquí ya no hay otro bloque que nos sirva. Aquí en continuos vamos a sacar de momento transfer FCN, ¿sí? Y acá donde dice source vamos a sacar el step es el escalón. El step también puede ser reemplazado, ¿sí? Funciona igual que constant. Entonces puede ser cualquiera. Bueno, entonces vamos a sacar hasta ahí. Primero vamos a hacer un montaje sencillo y es simplemente el step conectado hacia la función de transferencia y aquí la salida al scope directamente, ¿sí? Vamos a darle doble clic a la función de transferencia y en ella vamos a escribir la función de transferencia obtenida hace un momento, donde teníamos en el numerador 641.93
y en el denominador teníamos s cuadrado, entonces dejamos el 1. Acá en el siguiente era 5.71s y el término independiente 91.35. Damos OK y ahí agrandamos un poquito esto para que nos aparezca la función de transferencia. Esta es. Entonces damos doble clic en el step. Aquí tenemos que el valor final, entonces por ejemplo 2.5, step time, bueno, inicia en 0, esto no lo tocamos, y damos clic aquí. Lo importante es aquí en final value, ¿sí? Inicia en 0 y termina en 2.5. Vamos a dar OK y vamos a simular. Bien, una vez hayamos esperado el tiempo de simulación, abrimos doble clic en el scope y vemos que aquí, si maximizamos un poco esto y si damos autoscale, entonces vemos que la gráfica responde igual. Ahora aquí hay un desfasamiento de 1. ¿Por qué? Precisamente fue por la siguiente razón en el step. Ya vamos a ver. Si recuerdan, aquí step time, entonces vamos a poner esto en 0, ¿sí? Y aplicar. Y si habían visto en el scope, nada más aparecía la gráfica de la salida. Entonces ¿para qué este MUX? Pues con ese MUX puedo entonces graficar más de 2 señales, dependiendo pues las entradas. Entonces vamos a graficar tanto la salida como la entrada. Vamos a dar simular. Abrimos. Y ahí tenemos, ¿sí? Entonces el step fue 2.5 y este fue la gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, pues estos son los 16 puntos. Aquí vemos que el sistema, pues, es decir, bueno, aquí vemos algo ligeramente diferente. Aquí se estabiliza como en 16, ¿sí? Pero el comportamiento es similar, ¿no? En cuanto que hay 2 oscilaciones, bueno, 3, 4 oscilaciones. Entonces vemos que la función de transferencia pues fue, digamos, de un valor pues aproximado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es ahora implementar un PID aquí para encontrar sus parámetros. Bien, vamos pues el modelo, digamos, dio en valores dinámicamente es similar al que obtuvimos nosotros, pero digamos ahí alcanzó un valor pico mayor, se estabilizó en un valor mayor. Aquí en estos momentos tengo una hoja en Excel de donde están las ecuaciones programadas y vamos a establecer nuevamente los valores. Vemos que ahí a ojímetro, como decimos en Colombia, tenemos que este máximo valor es 16.65 y 12,12. Entonces vamos a ver 12,65 y aquí está el error, que el valor máximo está en 18.2 y es, según esto, 16.65. Lo había tomado acá, pero esto era una prueba. Entonces aquí tenemos 16.65. Ya pues recalculando todo, 1,4 el tiempo de estabilización, tenemos que K es 506, se mantiene. El término K omega n al cuadrado es 348.83. Entonces 348.83, corregimos. $348. 348.63 S cuadrado sobre 2 por cita omega n 5.71
y omega n al cuadrado 68,94. Entonces 60, 68,94 omega n al cuadrado, 68,94. Se tiene que omega n 68,90, omega n es 8,30. Acá tenemos que es 8,30. El máximo pico es 0,31. 0,31. Y vamos a hacer entonces en MATLAB escribir estos nuevos valores. Entonces tenemos vamos a corregir, doble clic aquí y tenemos 348,63 y acá el cambio por 68,94. Vamos a simular nuevamente. Y ahí tenemos entonces que esto sí ya es un 16, ¿sí? Ese sí es el modelo. Aquí tenemos 15, aquí puede ser 16,65, aquí está 10, aquí está 15, esto puede ser 12,12. Entonces ya era simplemente un error de cálculo, pero ya tenemos que este es nuestro modelo, ¿sí? Ahora entonces pues comprobamos que es el modelo que es, tiene buena aproximación. Ahora lo que vamos a hacer es pues implementar el PID, ¿sí? Entonces para ello introducimos aquí el sumador, realimentamos de acá y vamos a buscar el bloque PID. Bloque PID entonces lo sacamos de continuos y aquí está PID controller.
Aquí tenemos en Proteus esa implementación. Recordemos que esto que está aquí es el sistema electrónico a controlar, ¿sí? El filtro de Starlink Key. Y acá tenemos todo esto, el PID. Y ahora, ¿pero qué es este otro operacional que está aquí? ¿Sí? El U2. Pues es la parte del sumador, ¿sí? Del sumador en la bucla de control, que en este caso es un sumador con un signo menos que está actuando de diferencial. Y un diferencial implementando amplificadores operacionales es de esta forma, ¿sí? Donde pues estas cuatro resistencias todas tienen que valer 1 para que el voltaje que entre por el más y el menos sea una resta unitaria. Entonces si vemos, al menos viene a la entrada inversora, aquí al menos, viene ¿quién? La señal de retroalimentación, o sea, la salida de la planta, ¿sí? Entonces estoy siguiendo, digamos, el diseño de la bucla de control. Y acá al más, ¿quién entra? El set point. Y el set point lo estoy implementando con un potenciómetro, ¿sí? Aquí hay un switch que me switchea de este tipo de entrada
a una señal, digamos, escalón, pero en forma de pulsos, ¿sí? Donde, pues, digamos, no estoy haciendo el cambio manual del escalón, sino que preestableciendo una amplitud y una frecuencia, pues la genera automáticamente. Pero entonces, bueno, aquí tengo el set point que ingresa al más de este diferencial y la realimentación que ingresa al menos. Aquí vamos a obtener el error y ese error pues entra al PID, que es este de aquí, ¿sí? Entonces, para sintonizar o llevar a cabo los valores que fueron calculados del PID aquí en este circuito electrónico, pues como vemos que aquí hay un derivador y un integrador, y tenemos una resistencia y un condensador, pero solamente un valor TI o TD. Entonces se debe, digamos, darle valor a uno de estos, ya sea el condensador o la resistencia. Sin embargo, es más fácil darle un valor a los condensadores. Entonces vamos a dejar estos 10 microfaradios, ¿sí? En ambos, en el integrador y en el derivador, y a determinar cuánto debe valer, en este caso R12 y R13, ¿sí? Entonces para ello recordemos algo de acá, de las diapositivas, donde teníamos esta parte, ¿sí? Entonces vamos a traer estas ecuaciones para acá. Porque nos van a permitir calcular el valor de las resistencias en ese circuito, ¿sí? Entonces, si KP nos dio 593, ¿sí? Pero KP es en el circuito bueno, en este R4 y R3 era porque era esta imagen, ¿sí? Pero acá entonces en el Proteus, ¿sí? Sería R17 sobre R14. Entonces, aquí también tengo lo mismo. Si tengo dos valores, a uno de ellos le doy un valor. ¿A quién? A esta resistencia, la de entrada. Entonces esta, pues todas estas valen un K. Entonces la pregunta es ¿cuánto valdría esta? Entonces, si esa resistencia, pues esta vale un K, ¿sí? Entonces esta valdría 5.93K porque KP vale 5.93. Entonces un K por 5.93, R4 sería 5.93. Entonces vamos a cambiar ese primer parámetro. Vamos a poner acá 5.93. Entonces 5.93K. Vamos a dar OK. Y ahora vamos con el condensador. La resistencia del derivador, del integrador. Bueno, entonces tenemos que TI es 0.29 y que CI es 10 microfaradios. Por lo tanto, si saco una calculadora, RI va a ser TI, que es 0.29, dividido CI, que es 10 exponente a la menos 6. Entonces eso nos da que la resistencia es 29.000, ¿sí? O sea, 29K, ¿sí? Entonces vamos acá y como este es el derivador, entonces aquí estaría 29K. Y aquí, esta resistencia de aquí, ¿cuánto debe valer? Pues miremos. Esa resistencia debería valer, TD es 0.0438, hagámoslo. Y este es TD igual a RD por CD, ¿no? Sí, hay un error. Entonces CD es 10 microfaradios también. Entonces tendríamos que 0.00438 dividido 10 exponente a la menos 6. Esto sería igual a 438. Entonces 438 ohmios, ¿sí? Entonces vendríamos acá al circuito y escribiríamos aquí
438 ohmios y damos OK. Entonces ya ahí queda, ¿sí? Vamos a simular. Bien, entonces aquí se completa las operaciones que hicimos para calcular las resistencias del PID. Entonces ya una vez puestas esos valores, procedemos a la simulación y vamos a ver cómo nos va. Recuerden que del diseño a la práctica o al montaje, pues pueden pasar cosas que no de pronto son como se esperan. Por eso es que el PID siempre es una labor de estar ajustando. O sea, lo que uno hace con los autotuning o cuando por otros métodos calcula los parámetros del PID, esos cálculos son una base, que le permite a partir de ahí un nuevo punto de partida para hacer un ajuste fino, más fino, y que puede ser manual. Ahora, miremos entonces cómo responde el sistema, ¿sí? Si le ingreso una entrada de escalón, ¿sí? Acá variando pues vemos que el sistema, digamos, está oscilando y el error, pero el error es cero, o sea, alcanza la referencia, cuando antes en estado estable pues no la alcanzaba, ¿sí? Pero nos ganamos unas oscilaciones. Entonces, digamos que estos parámetros no MATLAB nos arroja unas simulaciones y esta simulación del circuito es otra, ¿sí? Entonces no es que esté mal, a veces del diseño al montaje pues puede que todo dé, ¿sí? Pero hay plantas que tienen comportamientos extraños y del diseño a la implementación pueden haber ciertas diferencias. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ajuste entonces manual ya de estos valores, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a tener en cuenta estas reglas, ¿sí? Cuando uno aumenta mucho el KP, ¿sí? Lo que hace es digamos aumentarle a veces el máximo pico, ¿sí? De un sistema se puede incrementar, ¿sí? Digamos que la parte integral aporta que garantiza que el sistema tenga error cero, pero en este caso la parte integral lo está cumpliendo. Y una de las funciones de la parte derivativa es precisamente ir eliminando esas máximas oscilaciones causadas a veces por una alta ganancia. Entonces vamos de pronto a incrementar el valor de la resistencia para la parte derivativa para que tengamos más tiempo de derivación, y vamos a poner aquí, vamos a pasar de 438 ohmios a 1K, a ver qué tal, ¿sí? Vamos a simular. Y ahí vemos que se redujeron ya unas cuantas oscilaciones, ¿sí? Entonces es buena alternativa seguir aumentando esta resistencia, ¿sí? ¿Qué tal si la subimos a 2, ¿sí? En todo caso, cuando ya llega un punto en que ya no es tan deseada la respuesta, pues ya uno deja de seguir incrementando, ¿sí? Entonces vamos a dar play de nuevo. Y mire que ahí ya vamos ajustando un poco más la respuesta, ¿sí? Debemos a ver 3K. Y por qué no tal vez redondear este valor de 5.93, redondearlo a 7, pues, a ver cómo nos podría ir el KP. O sea que tenemos un KP de 7 y acá este tiempo derivativo. Entonces play. Y pues ya fíjense que ahí logramos ya aproximadamente la respuesta que deseábamos, ¿sí? Miren que solamente pues tenemos un sobreimpulso muy pequeño y la estabilización del sistema. Entonces de esa forma es como
se implementa un controlador PID de forma analógica. Espero que puedan llevar a cabo esta práctica, ¿sí? Y posteriormente pues hacer esto mismo pero con el modelo del motor que ustedes ya tienen. Muchas gracias y feliz tarde.